Pues buenas noches, bienvenidos a este episodio. Soy el moderador de la conversación de la noche. Abordaremos tres conceptos de básicamente relacionados. Estos son la colonización, el colonialismo y la colonialidad. Hablamos de la colonización como un proceso histórico mediante el cual un poder externo ocupa y se establece su control político sobre uno ajeno. Y hablamos sobre colonialismo, sobre el sistema político y económico que sostiene y organiza el colonizador sobre el territorio y sus habitantes. Y hablamos de colonialidad sobre las costumbres y culturas que hemos heredado después de la conquista y aún siguen en nuestras tradiciones. Nuestro objetivo es analizar cómo estos procesos y sus huellas se manifiestan en la vida cotidiana y en las escuelas, discutir propuestas concretas para la educación descolonizadora y pues aquí con las compañeras compartiremos una reflexión basada en nuestra experiencia y en el cual dialogaremos en torno a ello. Comencemos. Comenzaremos con la primera pregunta para ir guiándonos con el podcast. ¿Qué experiencias o situaciones cotidianas de nuestra vida podemos compartir en donde parezcan aspectos del colonialismo, la colonialidad y la modernidad? ¿Por qué lo consideramos así? Bueno, pues en lo personal siento que es algo que pues pasa todos los días, es algo que aprendemos a valorar unas cosas más que otras, ya que pues en algunas ideas que vienen son desde la época de la colonización. Bueno, un ejemplo sería cuando pensamos que hablar, por así decirlo, bonito es hablar como que pues como lo vemos en la televisión o que una persona vale más si tiene ropa de marca o también en algunos casos, pues sentimos vergüenza de nuestras lenguas, nuestros colores de piel o las raíces que tenemos. Otro ejemplo sería también que pues lo vemos en las escuelas, cuando se enseña que, por así decir, el conocimiento real es el científico y bueno, y nosotros mismos dejamos a un lado el saber de nuestras comunidades, como las plantas medicinales o las formas de crianza de nuestros abuelos. Nosotros lo consideramos colonial porque siguen presentes. Este es una forma de ser vista como mejor y otras las consideramos como atrasadas o menos importantes. También por parte de el autor Johan Méndez dice que nos comenta la colonial no solo está en el pasado, sino que también nos enseñan a pensar en estos momentos. Por ejemplo, la escuela se privilegia de lo que dicen los libros escritos en otros países y se minimizan lo que saben las personas de la comunidad. En este caso, si una abuela recomienda una planta para curar el dolor, a veces nosotros mismos decimos que eso no sirve porque pues sinceramente no está comprobado por la ciencia, aunque en otra parte este conocimiento viene de generaciones pasadas de observación y práctica. Em, bueno, también es una forma de conocimiento y que es, digamos, por así decirlo, desvalorizada. Y decolonizar significaría para mí, reconocer que existen muchas maneras de aprender y conocer el mundo y que todos tienen un valor. Este, Pues bien, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el giro de colonial en nuestras vidas? Bueno, considero que el giro de colonial en nuestras vidas es importante ya que nos invita a mirar el mundo desde otras perspectivas, que yo lo llamaría de forma coloquial tener un pensamiento más
abierto, tomando en cuenta que hay diversas formas de pensar y diversas formas de ver el mundo. La diferencia del colonialismo es que se imponía una forma de pensar basándose en lo científico de alguna manera, o más que nada en la forma que pensaban em, en el continente europeo, por ejemplo. Entonces, se nos imponían ideas y en base a eso era casi que prácticamente el único saber que existía. Y el giro de colonial nos permite darnos cuenta que hay una gran diversidad de tradiciones, lenguas, formas de vida de nuestros pueblos originarios. Esto nos lleva a valorar estas raíces que tenemos, más que nada también la forma de pensar de cada quien, de tal manera que se promueve la justicia, ya que el colonialismo por mucho tiempo también se llevaba a cabo por medio del racismo, el clasismo y la desigualdad. La decolonialidad nos permite ahora tener eh, una sociedad más igualitaria, más inclusiva, en la que todos somos de alguna manera iguales y también importantes. Cada quien tiene diversas formas de pensar que lo hacen valioso. De igual manera, nos lleva a ser más empáticos con todas nuestras culturas que son muy importantes en en nuestro país, más que nada, ya que México es muy diverso en culturas, tradiciones, y más que nada también nos permite fomentar el pensamiento crítico, que a su vez es parte de cuestionar más allá cualquier imposición que se te haga. No dejarte llevar de lo primero que te dicen, sino más bien cuestionarlo. Como nos menciona el autor Johan Méndez, que nos habla de que el giro de colonial es importante porque busca desmontar las estructuras de poder y las formas de conocimiento impuestas por la modernidad occidental, las cuales han generado injusticia, desigualdad y una visión parcial del mundo. Es igual a lo que voy. La decolonialidad busca que seamos más libres y a su vez que seamos más, ¿cómo se podría decir? Pues sí, diferentes, pero a la vez valorar las diferencias y valorar sobre todo nuestras raíces y lo importante que es, como lo mencionaba la compañera anterior, por ejemplo, algunas costumbres como las plantas medicinales que, que son muy importantes en México, así como también sus tradiciones, el Día de Muertos. Hay muchas cosas que tenemos nosotros en México también como este las lenguas indígenas que son muy importantes, el color de piel, por ejemplo. Entonces considero que es de suma importancia el giro de colonial en nuestras vidas. Muchas gracias por su participación. Eh, si no hay ni un comentario más, pues avanzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas educativas observamos que requieran de hacer un giro de colonial? Sí, claro. Bueno, en lo personal considero que aún existen prácticas educativas que necesitan un giro de colonial, especialmente pues aquellas que siguen reproduciendo el método tradicional, donde podemos ver que el maestro anteriormente pues era la única voz autorizada y el alumno pues solamente escuchaba, sin oportunidad de expresar sus ideas, experiencias o puntos de vista. Bueno, pues en ese modelo la educación se limitaba a las cuatro paredes del aula y el conocimiento pues se concebía como algo que solo el profesor podía transmitir. Bueno, sin embargo, desde la mirada de la epistemología del sur, como lo plantea Johan Méndez Reyes en su libro de la descolonización del saber,
una mirada desde la epistemología del sur, pues es necesario cuestionar esas formas de enseñar, porque provienen de un pensamiento colonial, el cual impulsó pues una manera de entender y producir ese conocimiento, marginando los saberes locales, comunitarios y culturales. El autor explica que la descolonización pues propone la libertad, la igualdad y la convivencia humana, más allá de prejuicios raciales, sexistas y homofóbicos, lo que implica pues reconocer la diversidad de pensamientos y realidades en nuestras aulas. Bueno, pues igual en este sentido, ¿no? De la nueva escuela mexicana, pues representa precisamente ese giro de colonial que busca poner al alumno y a la comunidad en el centro del proceso educativo, promoviendo que los aprendizajes pues se construyan de forma colectiva, desde el diálogo, la participación. Esto significa, bueno, pues abrir al aula al entorno, realizar actividades al aire libre, involucrar a las familias y recuperar los saberes de la comunidad, de manera de que los alumnos pues amplíen su visión del mundo y comprendan que el conocimiento pues no solo se encuentra en los libros o en las cuatro paredes de un aula, sino pues también en la vida cotidiana, que salgan ellos a ver, a experimentar, a explorar allá afuera, ¿no? El mundo, en la vida cotidiana, en su contexto, y no solamente se queden con lo que están acostumbrados, a las cuatro paredes, a los libros de texto, sino que siento que ese giro de colonial que debe de romperse todavía, ¿no? En la educación, porque en algunas ocasiones, en algunas instituciones, pues todavía se llegan a observar ese tipo de casos de que, de que el alumno pues no puede compartir sus puntos de vista, porque solamente lo que comenta el profesor, pues es lo que se va a hacer. Entonces, pues yo considero que pues siento que sí, esa es la práctica educativa que yo he observado que sí se requiere de hacer un giro. Muchas gracias por su participación, compañera. Pues, si no hay algún otro comentario, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo pensamos una educación descolonizadora y emancipadora? ¿Con qué características? Sí, claro, como ya lo mencionaba la compañera anterior, encontramos que la descolonización pues propone que exista esa libertad y esa igualdad dentro de una comunidad, quitando o dejando a un lado los prejuicios que existen, ya sean raciales, sexistas, entre otros. Igual pues se propone o busca que pues que se cree un mundo donde exista esa generosidad, ese respeto y esa em, equidad y la empatía que tenemos como seres humanos hacia los demás sujetos múltiples y así reconocer la dignidad que tiene cada individuo. Esto lo hemos conocido gracias a Mingolo, que fue publicado en el 2010. Ahora, si nosotros lo relacionamos con la educación descolonizadora, pues esta busca que se gestione y se transformen los saberes, los valores y las prácticas que provienen de una visión dominante. Asimismo, se tiene como que el reconocimiento y la valoración a los conocimientos, las lenguas, las culturas y las formas de vida dentro de una comunidad. Una de las características que se puede encontrar en este aspecto puede ser el reconocimiento a la diversidad cultural, ya sea que se deba de respetar y valorar la identidad de cada pueblo, comunidad o grupo social. Otra de las características que también encontramos puede ser el diálogo de los saberes, y este propone el intercambio de conocimientos, ya sea científicos, tradicionales y comunitarios. También encontramos la educación contextualizada, que es el aprendizaje que se parte desde una realidad, desde la historia y las necesidades que tiene cada individuo dentro de una comunidad o este grupo social. Y la última sería la lengua y la cultura, que se recuperan los idiomas y las expresiones culturales locales como medios legítimos dentro de una enseñanza y aprendizaje. Si pasamos a la educación emancipadora, esta lo que busca o lo que intenta es liberar a las personas de una opresión y la ignorancia, asimismo también de las desigualdades que encontramos dentro de nuestra sociedad y ayudándolas hacia desarrollar un pensamiento crítico y asimismo la autonomía de cada individuo. Una de las características que podemos encontrar es el pensamiento crítico y reflexivo, perdón. Se dice que los estudiantes pues deben de cuestionarse lo que aprenden
y esto parte desde una realidad en los que ellos vivan. Otra de las características que también encontramos puede ser la participación activa. El estudiante no solo es un receptor, sino que también es un sujeto que tiene que construir su conocimiento día con día. También se encuentra la transformación social. Se busca que la educación no solo se informe, sino que también impulse cambios dentro de una sociedad. También para esto debemos de crear una conciencia de derechos, que se promueva la justicia, la equidad y la dignidad humana. Por último, encontramos una de las características que podría ser la pedagogía del diálogo. Esta es a través del diálogo y la colaboración entre el docente y el alumno, tener esa relación de que no tanto no solamente el docente tenga que llevar un solo rol, sino que los dos intervengan en el mismo rol que tendría que ser la educación. Y yo creo que a partir de lo que hemos conocido o el hecho de que ahora trabajamos la nueva escuela mexicana, creo que eso es lo que busca, que todo individuo, en este caso nuestros alumnos, pues tengan una idea o sean emancipadores, que sean autónomos y tengan y desarrollen un pensamiento crítico para afrontar todas las necesidades que se encuentran dentro de una sociedad. Gracias. Pues bien, con eso finalizamos las preguntas. Cabe mencionar que el último apartado sería que cada uno de nosotros mencionemos algunos ejemplos que hayamos puesto en práctica en nuestras prácticas profesionales. Sí, a mí me gustaría comentar que, por ejemplo, yo creo que ahora que pues ya estamos más centrados un poco en la primaria, ya tenemos ese conocimiento, creo que toda nuestra base, a partir de lo que hemos mencionado ahorita, creo que es nuestra base dentro de nuestras clases día con día, porque, por ejemplo, la base ahorita es que se dé valor a esas tradiciones, culturas y el pensamiento o los conocimientos que tiene pues nuestra sociedad, en este caso serían nuestros alumnos, incluyendo la comunidad, porque si bien se menciona que nuestra comunidad debe ser el centro. Entonces, algún ejemplo que lo más cercano a lo que yo pueda mencionar es el hecho de que hace poquito vimos una clase sobre los patrimonios o el patrimonio cultural y natural que se encuentra dentro de su comunidad y el hecho de que los niños hayan reconocido qué los identifica y qué los hace parte de esa sociedad o de esa comunidad y que les den un valor de, por ejemplo, preguntábamos, ¿qué pasaría si un día desaparece su patrimonio cultural? Y ellos mencionaban, no existiría la comunidad, no existiríamos incluso nosotros, no nos representaría algo porque aparentemente su comunidad se llama Tecuexcoman porque viene de que hace muchos años existían texcomates. ¿Es esto? Bueno, ¿qué es esto? Que son pequeñas como, digamos, cabañitas donde guardaban ahí semillas, ya sea maíz, frijol, o entre otras que ahí se sembraban. Entonces, a partir de ello, de al ver muchos dentro de esa región o ese espacio, pues los pobladores decidieron llamarle así, Santa Inés Tecuexcoman. Entonces, nosotros mencionábamos, lo vuelvo a retomar, el hecho de que si desapareciera como tal, pues ¿qué pasaría? Y ellos le dan el valor y el reconocimiento que tiene su patrimonio cultural. Creo que eso sería hasta ahorita pues lo más relevante. Bueno, pues yo en mis prácticas pues sí he tenido la oportunidad de reconocer igual y poner en valor los saberes comunitarios, ¿no? Que poseen mis alumnos, comprendiendo que estos pues forman parte esencial de su identidad y su manera de entender el mundo. Antes, pues en una mirada más tradicional o colonial, pues estos conocimientos eran ignorados o considerados pues no válidos dentro del aula, no eran tomados en cuenta, vaya. Pues sin embargo, desde una perspectiva ya descolonial, he aprendido que pues estos saberes pues son una fuente rica de aprendizaje que pues puede y debe de integrarse al currículo escolar. Por ejemplo, en una de mis clases que trabajamos sobre las plantas medicinales, que las familias de los alumnos pues utilizan en su comunidad, ¿no? Pues los niños compartieron sus experiencias, contaron pues para qué sirven ciertas plantas
y cómo sus abuelos los preparaban. Bueno, en cuanto a mi perspectiva, más bien mis prácticas, em, yo, por ejemplo, tengo niños de preescolar, por lo que resulta un tanto complejo explicar como tal el tema, pero enfocándome a un tema relevante en base a estas fechas, nosotros estamos viendo lo que es la tradición del Día de Muertos y más que nada se está abordando en base a como nos lo pide la nueva escuela mexicana y las nuevas modalidades. Y es que ahora el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Lo que se hace aquí es que, por ejemplo, cada quien fue trayendo de tarea formas de cómo celebran ellos en su casa esta tradición. Cada niño va compartiendo cómo en casa este, o en su comunidad más que nada se celebra. A partir de esta información recabada, juntos vamos haciendo lo que nosotros queremos realizar en base a lo que ya tenemos conocimiento de nuestra comunidad. Más que nada siento que el aprendizaje de colonizador busca también que se contextualice todo en base a las, pues sí, más que nada a las culturas de cada quien, a la comunidad, como darle esa importancia. Entonces, pues hemos estado también realizando cada quien de ellos estas ideas de actividades que quieren hacer en base a los elementos, el por qué es importante recordar a nuestros seres queridos y cómo es que se da en México esta bonita y muy grande tradición y que además cada niño tiene cada familia tiene distintas formas de hacerlo y está bien escuchar a los demás y está bien valorar estas culturas que tenemos y enriquecernos de estas más que nada para nosotros ampliar nuestro conocimiento, más que nada ellos que son pequeños y apenas están aprendiendo y lo importante más que nada es eso, como ya mencionaban, el aprendizaje tradicional antes era imponerle las actividades y pues vas a hacer esto porque pues así se tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues ahora se va guiado un poquito más en base a sus ideas, en base a la investigación que ellos ya traen y en base más que nada a su comunidad. Y esa sería una experiencia mía en base a mis prácticas profesionales. Es- En mi caso, bueno, en mis prácticas profesionales, hemos intentado que cada proyecto sea a base de situaciones de vida cotidiana de las personas de las comunidades. Eh, Hemos trabajado también con los oficios y las profesiones de a qué se dedican las personas en dichas comunidades, como los jornaleros, panaderos y todo eso. Y también intentamos enseñarles lo que es el náhuatl, preservar el náhuatl, que es lo que se habla, pero he tenido muchos obstáculos, por así decirlo, ya que al decirles de que vamos a hablar el náhuatl, muchos papás se oponen porque dicen que a la larga o cuando ya estén más grandes los niños, quizás no les sirva, así que optan porque se les enseñe inglés, siendo de comunidades, como que se avergüenzan dentro de las comunidades o como que lo minimizan, así que en lo personal yo batallo en ese aspecto porque dicen, no, pues que les enseñen otra cosa o no les va a servir. O si les dicen, no, pues es que vamos a hacer un proyecto de plantas medicinales, los niños se aburren porque dicen, ¿para qué vamos a estar viendo plantas? Como que mejor hay que ver sobre dinosaurios y todo eso. O sea, como que dentro de las comunidades rechazan, por así decirlo, sus saberes. Es, y es muy mínimo las personas que te dicen, no, pues sí, tienes nuestro apoyo, pero optan como que nosotros queremos hacer una ruptura epistémica, por así decirlo, enseñarles que los saberes son
por ejemplo, les va a servir mucho. Y queremos romper lo que, por así, la idea de que la escuela no solamente es lo que viene en los libros o lo que, por así decir, lo científico. Tenemos que reconocer y valorar lo que es la sabiduría de lo que existe dentro de la comunidad. Eso para mí es lo que, digamos, que lo que más me ha marcado en mis prácticas profesionales. Pues igual quisiera compartir una experiencia sobre mis prácticas profesionales. Como lo menciona la compañera, es un reto actualmente abarcar ciertos contenidos culturales de la región con los estudiantes, ya que pues estos mismos rechazan esta idea, estos conocimientos que vienen de la cultura de donde provienen. Estábamos viendo un proyecto que se llama Los sabores y saberes del maíz, en donde estábamos abarcando productos hechos de maíz y el uso del maíz, en donde algo tan simple como mencionar 5 productos elaborados por el maíz se les hace tan complicado a mis estudiantes, o como por ejemplo preguntarles cuál es la importancia del maíz en tu vida. Eh, Mayormente o la mayoría de mis alumnos mencionaron que no es importante en su vida, ya que ellos no consumen el maíz durante su día cotidiano, no lo consumen más lo que es la harina y alimentos procesados, y viniendo todo esto a partir de la modernización. Entonces, al abarcar estos contenidos, sí existió al principio un rechazo sobre estos temas, pero de ahí la importancia de una educación emancipadora, de querer rescatar los saberes de nuestra comunidad. Se vinculó este tema con lo que se presenció hace 2 días en la escuela que celebramos bueno, aquí en Yucatán no se le conoce como Día de Muertos, se le conoce como Hanal Pichán, que es parecido, pero con un toque diferente a la región. Entonces, en donde en los altares pusimos los productos elaborados a partir del maíz, y no es que desconocieran del tema, sino que desconocen el origen de los productos que ellos consumían en casa, como por ejemplo el atole, el, esta de, el atole, el pan de elote, el pibipollo, los tamales, etcétera. Y son conocimientos que ellos ya tienen de casa, sin embargo, no le toman la importancia que se requiere. Y, y eso es el reto que tenemos ahorita como futuros docentes, porque como lo menciona la compañera, no es indispensable actualmente, o no se le debe de tomar tanta importancia a los conocimientos científicos y menospreciar los conocimientos ancestrales que tenemos de nuestra cultura, ya que pues actualmente, como lo dice la nueva escuela mexicana, vamos a enseñar para la vida. ¿Qué es enseñar para la vida? Obtener conocimientos que ellos tienen de casa, conocimientos de la comunidad, para que ellos sean personas, sean agentes que contribuyan al proceso de mejora de su propia comunidad. Y creo que la mayor parte de los estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales actualmente han abarcado y vinculado su proyecto con temas de la comunidad, que básicamente ahí ya estamos modificando esos conocimientos a un conocimiento más real de lo que se vive en ese entorno. Y por lo tanto, ahí creo que ya estamos haciendo el trabajo de colonizar la información y los contenidos que se nos han venido enseñando a lo largo del tiempo. Pues sí, también comentar que este tipo de actividades, ¿no? Que acaban de comentar todos los compañeros, pues no solo fortalecen el aprendizaje, sino también la autoestima cultural de los alumnos, pues para que se sientan orgullosos de sus raíces, de sus costumbres y sus conocimientos, ¿no? Que sean valorados dentro de la escuela. Por ahí comentaban algunos que los alumnos son quienes no se prestan. En algunas instituciones son los maestros que no se prestan y los alumnos sí.
como se comentaba, ¿no? Este tipo de actividades pues no solo fortalece el aprendizaje, sino también la autoestima cultural de los alumnos, pues también que se sientan orgullosos de sus costumbres y conocimientos para que sean valorados dentro de la escuela, del aula. Se comentaban que en en algunas instituciones, pues son los alumnos, ¿no? Quienes se sienten, este, quienes se avergüenzan de sus raíces y no quieren, este, mencionarlo ni trabajarlo dentro del aula. Sin embargo, en otras instituciones es lo contrario, son los alumnos, son los maestros quienes no se prestan. Entonces, en esa parte, pues sí debemos de sensibilizar, considero yo, para que se retomen estos saberes comunitarios, porque es lo que plantea la nueva escuela mexicana, hacer esa transversalidad de los saberes comunitarios con los contenidos curriculares. Si bien para finalizar de la sesión, voy a vertir la conclusión de este episodio y al concluir ya les estaremos presentando con nuestros nombres y de qué escuela venimos. Bueno, pues en conclusión, hablar sobre la colonización y el colonialismo nos permitió reflexionar sobre cómo muchas de las ideas y las costumbres que seguimos viviendo hoy vienen de ese pasado que aún dejan huellas en nosotros, como lo mencionaba la compañera. Dejar huella es sentirnos orgullosos de donde venimos. Entendimos que el giro de colonial no es solo un tema académico, sino una invitación a mirar de manera diferente, con otros ojos, con los nuestros y como los saberes de nuestras comunidades, nuestras raíces y nuestras historias. Pensar en una educación decolonizadora y emancipadora significa construir espacios en donde todas las ideas y todas las voces de nuestros estudiantes sean escuchados, como lo mencionaba igual de una de nuestras compañeras, ya no solo se trata de que el profesor sea el eje principal del aula en donde él tenga toda la razón de la palabra, sino que en conjunto con los saberes de nuestros estudiantes, de los saberes los que ellos traen desde casa, podamos reforzar y podamos analizar para ver de otra manera los contenidos que se nos presentan en los libros de texto. Porque al final de colonizar no es olvidar el pasado, sino aprender de que es para transformar el presente y abrir un camino hacia un futuro. No sé si quisieran comentar algo, compañeros, para finalizar. Pues sí, como lo mencionas, ¿no? Pues en lo personal, pues eran conceptos que a lo mejor en el primer semestre o ingresando en la escuela normal, pues yo desconocía, que no tenía conocimiento. Sin embargo, con el paso de los semestres, pues sí, ya me fui adaptando más a este tipo de conceptos, a lo que es la colonialidad, a cómo es la descolonización, de cómo hacer la ruptura epistémica, ¿no? Con los alumnos y cómo tomar en cuenta estos saberes comunitarios, que ahorita pues ya estamos en séptimo semestre, pues ya hemos ampliado estos conocimientos y sabemos pues como docentes de formación, pues cómo enseñar en la nueva escuela mexicana, ¿no? Lo que propone ahora, que pues ese método tradicional pues ya quedó en el pasado, que ahorita pues ya hay nuevas formas, porque como lo mencionaron todos de los compañeros, pues el eje principal pues ya no es solamente una persona, sino también los estudiantes y la comunidad. Bueno, pues yo me presento, mi nombre es Mirna Irene Naranjo Bautista y soy bueno, curso la licenciatura en educación primaria, plurilingüe y comunitaria de la Escuela Normal de las Huastecas de Huejutla de Reyes Hidalgo. Me presento, me llamo Diana Michelle Martínez Romero, curso la licenciatura de Educación Primaria en la Escuela Normal Rural, licenciado Benito Juárez.
de Tlaxcala, Panamá. Me presento, mi nombre es Mónica Yasmín Delgado Fonseca. Curso la licenciatura de Educación Preescolar en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Me presento, soy María Monserrate Esteban González. Estoy cursando la licenciatura en Educación Preescolar Intercultural Plurilingüe y Comunitaria. En la Escuela Normal de las Huastecas de Bojutla de Reyes Hidalgo. Me presento, mi nombre es Pablo Nicolás Camal Canul, estudiante de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Sechacán, Campeche, cursando en la licenciatura de Educación Primaria. Este, Bien. Creo que con esto damos por finalizado esta sesión del podcast. Queriendo agradecer a los oyentes, en este caso la maestra, y pues darle las gracias por escucharlo y espero que la información que hayamos brindado pues haya sido satisfactoria y pueda enriquecer el conocimiento que ya todos hemos adquirido. Gracias por su participación y que pasen buena noche. Igualmente, gracias. Igualmente, Gracias igualmente. igualmente.